Soy un nuevo payador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad. Ya a principios de siglo, las ideas anarquistas han hecho pie bien tierra adentro. Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos. E introducen una novedad: el payador anarquista que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina. Abajo los usureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía. Fue por allá, por el final de los años 60, yo había coleccionado canciones anarquistas, tanto marchas como payadas de aquellos famosos payadores anarquistas como Martín Castro. Tenía folletos y folletos, y también algunos discos había guardado. Y lo fui a ver a los hermanos Espósito, a Virgilio y Homero Espósito, esos grandes tangueros, autores de esos famosos tangos, porque me habían dicho que habían puesto una empresa de discos. Bueno, y fui a verlo. Y les dije eso, y se entusiasmaron. Dice, sí, vamos a hacer un disco, va a ser un éxito total. Digo, y me gustaría que lo hablara Héctor Alterio. Justamente tiene la voz para esto, tiene esa voz heroica, digamos, de los grandes acontecimientos de las luchas obreras. Buenos Aires, 1 de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000 calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. Lo más hermoso es la voz de los payadores que eligieron. Ellos conocían a cantores. Y lo que más me gustó también es que comprendieron bien el principio anarquista de darle valor a la mujer. Y muchas de las cancionistas que vamos a escuchar son mujeres, con esa voz distinta, esa sensibilidad distinta de la mujer, que también sabe cantar lo heroico de todo ese proceso de la vida obrera argentina y tantos otros grandes movimientos en la lucha por la dignidad de los trabajadores. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores hacen vil explotación, política y religión, desaparezcan del mundo y al abismo más profundo caigan violentamente. Pero claro, los tiempos eran difíciles cuando se dio el disco. Estaba la dictadura militar de Lanuse. Nunca hubo una ley prohibiendo este disco, pero se hacían requisas y se quitaban los discos. Entonces empezaron a ser realmente difíciles de conseguir.
Y tengo muchas anécdotas. Por ejemplo, una vez veo que se vendían discos de las marchas estas, de las canciones estas anarquistas, editadas en Uruguay. Bueno, y le hablé por teléfono a los compañeros anarquistas de Uruguay. Le digo, ¿ustedes están editando mi disco de las canciones? Entonces hubo un largo silencio. Me dice, sí, lo hicimos, Osvaldo. Digo, bueno, por lo menos me hubieran pedido permiso. Otro largo silencio al teléfono. Y entonces una voz me dice, te expropiamos, Osvaldo, te expropiamos. Ah, le digo, bueno, muchas gracias. Por lo menos mándeme una copia de esa edición, porque a mí no me queda ninguna y no la consigo más. Por lo menos voy a tener una de recuerdo. Y me mandaron la copia. Cumplieron. Realmente a mí me gusta quedarme en casa, leer, escribir y no moverme demasiado. Resulta que empezaron a caerme invitaciones desde que regresé del exilio. Y es impresionante, tenemos un país muy grande, así que, bueno, me lo paso viajando. Siempre dictando conferencias, conociendo gente, haciendo charlas, mesas redondas. Y he recorrido todo el país, no me queda nada sin recorrer. Y tengo muchas anécdotas, muchas vivencias, la gente es tan cariñosa. Bueno, y cuando veo eso, me digo, ¿quién iba a pensar este gran final, digamos, en cuanto al cariño de la gente, en recorrer todo el país, en pisar todo el suelo de la patria? Para mantener los principios de Mayo, basados en la ética, debemos preguntarnos qué nos pasó a los argentinos, qué nos pasó con aquellos principios extraordinarios de los hombres de Mayo. ¿Qué nos pasó con tantas dictaduras, fusilamientos, desaparición de personas? Por eso no podemos mantener nombre de calles en honor de los genocidas. Por eso no podemos. Nombre de plazas, nombre de ciudades, más todavía, nombre de escuelas. Por eso no podemos. No podemos. Y por eso la acción de cambiar eso, explicando, siempre con la verdad histórica, siempre con documentos científicamente históricos.
poner el nombre, por ejemplo, del primer maestro, o de un héroe de la docencia, o de pueblos originarios. Poner el nombre de los verdaderos héroes del pueblo, aquellos que dieron todo, aquellos de la mano abierta. Esos son los que lo merecen. Tenemos que hacerlo, por eso estamos luchando. Siempre dando clases de historia, debatiendo, respondiendo a las preguntas, el porqué de tal cosa, el porqué de tal otra. Siempre con la verdad, siempre con la ética. Eso es lo que vale. Bueno, Osvaldo, seguramente muy gratificado con todo esto que ha sucedido, ¿no? Sí, realmente sí, es muy emocionante. Ustedes tienen realmente un corazón muy grande aquí en Jaramillo. Esto es un ejemplo para todo el país, la memoria, recordar a los héroes locales. Qué hermoso recordar ese gaucho entrerriano que vio estos horizontes, recordarlo de esta manera. Les estoy muy agradecido. Tenemos que hacerlo, por eso estamos luchando. Bueno, realmente es increíble el nombre que recibieron nuestras ciudades y cómo fueron modificados los nombres de las montañas y de los lagos, que tenían hermosos nombres de los pueblos originarios en su idioma, que suena tan hermoso. Bueno, se cambiaron nombres según el alcahuete de turno. Todos los oficiales de Roca tienen nombres de ciudades, General Villegas y otros. El coronel Rauch, ese coronel prusiano contratado por Rivadavia para exterminar a los indios ranqueles, tiene el nombre de una ciudad bonaerense. Es increíble, hasta el hermano de Roca, Ataliva Roca, tiene el nombre de una ciudad en la provincia de La Pampa. ¿Y quién era Ataliva Roca? Ataliva Roca era el hombre que cobraba las ganancias de los negociados que hacía el general Roca. Y eso lo dice Sarmiento. Sarmiento, muy pícaro, en su diario decía: el general Roca hace sus negocios y su hermano Ataliva. Punto. Y la gente comprendió. Sarmiento había inventado el verbo atalivar. Atalivar quería decir cobrar la coima. Es increíble, pero también se cambiaron nombres de los hermosos lagos del sur argentino, de la Patagonia, que tenía esos bellos nombres poéticos de los pueblos originarios. Fíjense en Nahuel Huapi, qué hermoso que es. Fue uno de los pocos que se salvó. O, por ejemplo, en Tierra del Fuego, ese hermosísimo lago que los zonas habían puesto un bellísimo nombre, ¿no? Espejo de la neblina, decían. Y ahora nosotros lo llamamos Monseñor Fagnano, el obispo Fagnano, que hizo una política bastante discutible con respecto a los zonas. Está, por supuesto, el lago Perito Moreno, que fue el informante de Roca para la campaña del desierto. Está, por supuesto, el lago Buenos Aires también. ¿Qué tiene que ver Buenos Aires con esa hermosa región, por ejemplo? Para no hablar, bueno, por ejemplo, también está el lago San Martín, que San Martín hubiera preguntado por qué a mí si yo no lo conocí, ni siquiera estuvo allí. Está el lago Gutiérrez. ¿Quién es Gutiérrez? Bueno, fui a estudiar quién era Gutiérrez. Gutiérrez era el subsecretario del Interior del gobierno de Avellaneda, que le pagaba los sueldos al Perito Moreno para que hiciera todo ese viaje. Entonces él, para quedar bien con el que le pagaba los sueldos, le cambió el hermoso nombre que tenía antes ese lago por Lago Gutiérrez. El lago se llamaba antes, el mapuche, el espejo del cielo.
Creo que hay que rebautizar todo esto, volver a los hermosos nombres poéticos de los pueblos originarios. Tenemos que hacerlo, por eso estamos luchando. En el año 1994 fui llamado por el decano de la Facultad de Filosofía, Luis Llanes. Me dijo que había leído mis escritos sobre derechos humanos, había escuchado varias conferencias mías y quería nombrarme como profesor titular de la primera cátedra de derechos humanos que se creaba en la República Argentina. Bueno, realmente para mí es un gran honor esto y por eso quiero agradecer profundamente a los estudiantes, al señor decano, a los profesores, a todos los que han hecho posible esto. Y voy a tomar como lema un párrafo de la Declaración de los Derechos Humanos aprobado por Naciones Unidas, que dice: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Acepté de inmediato, le dije que para mí era todo un honor ser docente universitario, lo había sido en Alemania, y que con mucho gusto lo iba a hacer. Todos los viernes yo daba una clase llamada magistral sobre un tema de derechos humanos, siempre con participación de testigos, de testimonios o también de otros profesores entendidos en la temática. Realmente tuve un alumnado muy numeroso y a partir de la segunda clase ya tuve que dar la clase siempre en el aula magna, el aula 108, porque realmente había tantos interesados en ese programa que no cabían. Bueno, tratábamos un tema y después íbamos al debate, y tratamos todos los temas, todos los problemas de la sociedad argentina, uno por uno. Del hambre de nuestros niños a las villas miserias. Bueno, hasta discutimos el problema de la violencia en el fútbol, ¿no? Y vamos a dejar esta etapa de la historia de los derechos humanos para concentrarnos en los hijos de los desaparecidos que nos visitan. Y siempre, como digo, invitados a los que habían sido protagonistas de la historia reciente de la Argentina, que acaba de terminar con la dictadura
de la desaparición de personas. Mi nombre es Lucila Quieto. En el 76 desapareció mi papá, el 22 de agosto, 5 meses antes de que yo naciera. Yo soy Lucía, tengo una hermana 2 años más chica que yo que se llama Maine. Yo tengo 20 y ella 18. Así que éramos muy chiquitas cuando pasó todo, yo no me acuerdo de nada. La noche anterior a esta trataba de pensar algo, qué sé yo, para decir. Yo tengo algo que es de terror. Yo tengo un puto recuerdo de mi viejo. No tengo ninguno. La Cátedra de Derechos Humanos se creó en un periodo muy difícil para la sociedad argentina en ese aspecto, y justamente en ese periodo había que discutir a fondo todo ese desorden, ese inmenso desorden, eso de tratar de olvidar que había sido siempre un poco la política argentina, en vez de realmente castigar a los que habían faltado en forma tan profunda con los derechos humanos, los autores de la desaparición de personas. Lo que siento es impotencia porque no se puede hacer nada, porque lamentablemente en la Argentina no hay una justicia que juzgue a estas personas. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles. Nosotros ganamos una guerra. De eso no tengo dudas. Yo recién ahora con las declaraciones que escuché por televisión, es como que sentí una necesidad de reivindicar sus nombres. Nosotros éramos muy chicos para poder hablar. Entonces todo eso te lo tenías que guardar. Toda la bronca, toda la angustia, todo el dolor, la reivindicación de nuestros padres, todo eso, ¿a quién se lo decías? A nadie. Bueno, ahora nosotros crecimos y ahora podemos hablar. Ahora por fin podemos hablar y podemos decir qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos, qué es lo que nos parece justo o no. Y esa es la fuerza que tenemos. Es decir, por fin llegó la hora de que nosotros podemos hablar, tenemos la palabra. Supremo recurso de la rebelión. Y ahora podemos hablar. ¡Asesino! 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 Supremo recurso de la rebelión. Ahora podemos hablar. Podemos hablar. Rebelión. ¡Mi compañero desaparecido! ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Yo les prometo que vamos a llamarlos de nuevo y que los vamos a acompañar y ellos nos van a acompañar a nosotros para que sigamos aprendiendo con ellos realmente lo que son los derechos humanos. Buenas noches. Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida, el contacto con los estudiantes universitarios. Siempre voy a recordar ese periodo de la docencia universitaria.
libertad, carajo.